Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Business Lounge. El día de hoy tenemos un invitado especial, un emprendedor tecnológico. Hola Ariel, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Gracias por la invitación y nada, felicitarte un poco por lo que haces y sobre todo impulsar a que más personas también se sumen a hacer tus charlas que son al final muy importantes para entender cómo es el camino del emprendedor. Sí, sí, totalmente. Y más bien, gracias Ariel. La verdad que, como te comentaba previo en la entrevista, me encanta lo que hacen como Movi. Y bueno, ahí ya vi mucho cerca de ti, entonces ya estaba ahí emocionado de tenerte en el programa. Así Gracias. que, mira, Ariel, quisiera un poco que nos pongas en contexto de qué es lo que haces, ya como Movi, y luego entramos un poco más a detalle acerca de ti como emprendedor. Y esto lo digo porque contamos con una audiencia que no solamente es de Bolivia, contamos con una Right. audiencia nacional, entonces, bueno, para que nos puedas poner un poco ahí en contexto. Dale, sí, buenísimo. Bueno, ¿qué es Movi? Movi al final es una empresa muy compleja, ya que manejamos tres verticales. Eh, Vamos con la energía como un foco principal. Nosotros estamos trabajando mucho en el concepto de baterías de litio y también mucho en la generación de energía en base a recursos renovables. Eh, y bueno, ahora con la etapa de la movilidad compartida que hemos incursionado recién en mayo y estamos en nuestro tercer mes trabajando en Santa Cruz con este concepto tecnológico del uso de vehículos eléctricos a través de aplicaciones móviles. Estamos dando la siguiente fase, entrando a la parte de la manufactura. Nosotros tenemos un producto que se llama CK1, que es la primera motocicleta inteligente del país y también la primera motocicleta boliviana. Entonces, vamos a tenerla en las calles como parte de nuestra fase expansiva de moped sharing, que en Miami está muy de moda con Rebel y Ujú. con todo lo que tienes Sí. allá. Y bueno, de darle un poco el salto cualitativo a las ciudades, Santa Cruz merece tener los servicios de alta gama. Teníamos miedo al principio de que no les guste o que no sea algo muy preparado para lo que estamos ahora, pero la verdad que funciona muy bien. Hay mucho trabajo todavía, hay mucho trabajo especialmente público que hay que hacer para socializar esto con los demás actores que intervienen en los municipios y en las ciudades. Pero a priori el panorama que tenemos está largo y ya con esta por este primer lanzamiento de productos manufacturados por nosotros, vamos a ir comenzando a desarrollar nuevos productos para también otros mercados y otros tipos de vehículos. Pero bueno, al final las tres verticales que nos amparan son la energía, la manufactura y la tecnología. Wow, wow. La verdad que es súper increíble, imagino que es todo un reto. Quisiera preguntarte, tú tienes un background tecnológico, ¿cómo ha sido tu background? Y entrar un poquito más a detalle, igual de cómo nació toda esta pasión, ¿no? Por todo lo que es este green tech, digamos. Ya, sí, claro. Mira, yo no soy ingeniero de sistemas, tampoco soy ingeniero industrial ni ninguna rama técnica. Yo estoy más en los números, yo soy financiero, Ya. pero siempre he tocado, y por un tema familiar, siempre he estado metido en el tema de las máquinas, los tornillos. Y bueno, yo tengo una empresa familiar, tiene Ya. 49 años fabricando productos para Cochabamba, justo. Y esta empresa se dedicó mucho a la investigación y desarrollo. Empezamos a desarrollar equipos industriales para diferentes rubros que no existían o que se competían con alta gama en otros países. Entonces, ahí nació un poco mi pasión por la producción y por la innovación. Yo estuve muy metido en ventas mucho tiempo con la empresa familiar, entonces aprendí también a vender mucho ahí. Y bueno, ya un poco con la práctica y la universidad que te da bases para poder entender un poco lo que haces, empecé a meterme al campo de las máquinas. Yo arranqué con maquinaria industrial hace más o menos 11 años, cuando tenía 17, Ya. eh, y me alejé un poco de la empresa familiar para enfocarme en la venta de productos a empresas como la empresa de mi familia. Entonces, eran máquinas
que producían otras máquinas más pequeñitas. Entonces, era un reto porque cada industria tenía su propio producto. Digamos, unos fabricaban hornos, otros fabricaban equipos de cocina, equipos de salud, equipos otros fabricaban buses, como es el caso de Mopar. Y bueno, una serie de productos que eran complejos. Y parte de la tarea era estudiar los planos, entender sus producciones, entender su CAPEX, entender la cantidad de inversión que requiere poder hacer esta producción. Y ahí es donde entraba muy bien todo el tema financiero. Yo me fui a España a especializar en temas de maquinaria CNC, que es Industria 4.0, y cuando volví pudimos hacer la visita a casi todas las empresas. Creo que no me falta ninguna, a menos que sea nueva en estos últimos 3 años, pero por lo menos las que en su tiempo me pude ir a todas las fábricas a decirles, oye, mira, tienes aquí un problema de producción y lo puedes mejorar con una u otra máquina y puedes ahorrarte un 30 o 40% en costos y puedes mejorar tu eficiencia. Y bueno, era mi pan de cada día. Y tratar con industriales es difícil. Son personas un poco más cerradas, son personas un poco más... son genios en lo que hacen, pero a veces por estar tan enfocados en su producto no terminan de ver los periféricos que corresponde a una producción completa. Entonces, aprendimos un montón y con todo ese aprendizaje, yo siempre tuve ganas de producir algo. Que yo quería que todo ese background que ya había ganado en el largo de 10 años pueda volverse productos. Habíamos visto empezar con brazos robóticos, pero era un poco loco en su momento, hace unos 6 años más o menos, pero los brazos robóticos hoy recién están entrando de moda, entonces capaz no era la decisión correcta por timing, pero creo que hoy sería una buena decisión, pero en su momento no lo estaba tanto. Posterior a esto, decidimos cambiar la visión de hacer robótica y nos enfocábamos un poco en la movilidad eléctrica. Yo incursioné con un emprendimiento muy famoso que es Quantum, que al principio arrancó con fuerza, funcionó muy bien. Empezamos a hacer cosas interesantes, empezamos a conocer cosas interesantes y yo me apasioné mucho por la movilidad eléctrica, me apasioné un montón por el concepto ambiental, me apasioné mucho por el impacto que generabas al hacer movilidad eléctrica y al hacer temas de transporte sostenibles y quería escalarlo, quería ver cómo podía llegar esto mucho más y conocí personas adecuadas en el camino. Movi empieza un poco así. Yo en una feria en Santa Cruz, exponiendo un poco Quantum, conocí a mi socio Juan Pablo y conocí a mi otro socio Gustavo y empecé a contarles un poco lo que hacíamos y ellos también tenían muy buenas ideas. Claro, dada la casualidad, los tres teníamos ideas del mundo de la electromovilidad y no solamente eso, sino también cada uno tenía su punto clave. Juan Pablo era muy enfocado en tecnología y yo no sabía nada de tecnología, entonces yo sabía mucho de industria y al complementarme con él empezamos a tirar ideas locas, buenísimas, y con Gustavo era algo mucho más pragmático. Él tenía criterios de arranque muy ordenados, muy formales, muy organizados, muy institucionales, y la verdad es que una startup con institucionalidad se vuelve una gran empresa, porque al final de cuentas son pequeñas empresas, pero si les das esa formalidad que tienen las grandes corporaciones, puedes hacer cosas muy buenas, especialmente por el campo de la credibilidad y el concepto del manejo de las buenas prácticas y las empresas. Entonces, yo incursioné después a mi hermano, que era muy bueno en tema de producción, que él es el CEO de la empresa familiar, y me apoyé con él un poco en todo lo que significaba el tema de producción. Con esto, nosotros pudimos completar el team, digamos, de los founders de Movi. Y digamos, en cuanto empezamos a arrancar, empezamos a identificar todo lo grande que era esto. Y bueno, ahí también empezamos a trabajar mucho el tema de cash needed, de ver cuánto vamos a necesitar para hacer esta locura. Y era un montonón, era muchísimo dinero que necesitábamos para arrancar. Claro. Entonces,
Ahí empezamos con criterios de MVP, empezamos a trabajar lo que teníamos. Yo, la ventaja es que tenía la empresa familiar. La empresa familiar ya tenía todo el CAPEX, tenía infraestructura, tenía máquinas, tenía personal. Entonces, bueno, pudimos hacer pruebas pilotos ahí, pudimos tener Ya, prototipos, pudimos probarnos. Era realmente un montón. Para poder arrancar como debía ser, necesitábamos más de $1 millón para implementar un centro de investigación y desarrollo como debe ser. Necesitábamos un equipo de trabajo ya con experiencia, softwares, y bueno, y una serie de cosas que nos podíamos ahorrar, y es lo que hicimos. Invertimos una cantidad inconsiderable, pero muchísimo menos que 1 millón. ya. Eh, y bueno, empezamos a tirar primeros resultados. Tuvimos un vehículo, un prototipo, lo manejamos, estaba espectacular. Era la primera CK1, al final estábamos muy emocionados. Pudimos combinar la tecnología. Juan Pablo nos dio muchos KPIs, objetivos que teníamos que seguir y muchos insights dentro del desarrollo industrial, que no estás muy acostumbrado a crear un producto sólido con tecnología. Normalmente tienes un Claro. producto sólido que cumple una función y that's it, pero no estás acostumbrado a que ese producto sólido tenga que reconocer cosas, órdenes, tenga que Ujú. mandar información. Entonces fue una complejidad increíble. Ahora, Ariel, o sea, un poco para quedarnos un poquito ahí, porque esto quisiera algo que resuene bastante con la audiencia, ¿no? Un poco las cosas que vas comentando de cómo se han ido conociendo con los founders y complementándose, creo que es algo fundamental, especialmente hablando de startups, y bueno, en cualquier sociedad como tal, ¿no? Buscar esa complementación, cuentas un poco tu background de Juan Pablo y bueno, de los otros founders que cada uno tenía sus piezas para traer a la misma empresa. Quisiera preguntarte si es que tú, bueno, ustedes en general ya tenían un background, o sea, sabían acerca de lo que era una startup, cómo llevar a una, mencionaste un tema de un MVP, de prototipos, ¿no? O sea, tenían ya una idea de cómo funcionaba o era algo que estaban ya averiguando y buscando su esencia de lo que iban a hacer. Mira, yo creo que todos sabíamos lo que era una startup, pero ninguno hacía el trabajo realmente de startup, más que Juan Pablo. Juan Pablo era el que tenía todo el background de startup. Él ya había tenido su startup, ya había hecho un exit, entonces él Ya, sí que sabía mucho de eso, y, y fue una de las personas que me fue guiando en cómo volverla muy a ese campo. Porque tú puedes hacer una empresa con criterios de startup, o puedes hacer una empresa con criterio tradicional, y el criterio tradicional contra la startup es completamente distinto. Pueden hacer exactamente lo mismo, pero son totalmente diferentes. Entonces, sí, él es el que nos dio la chispa de startup, digamos. mm, Nos puso metodologías que se pueden aplicar muy bien. Y, eh, y bueno, solamente quedó adaptarnos porque era un mundo nuevo. Yo también sabía que era una startup, pero no lo había practicado a fondo. Y ahí la verdad que trabajé muchísimas horas para entenderlo del todo. Y claro. bueno, ahora ya sí lo entiendo y es una maravilla. Pero bueno, eso también nos permitió que a través de esas metodologías podamos hacer nuestro primer funding, nuestro primer levantamiento de capital, un capital pre-semilla. Ya, Eh, Teníamos producto, teníamos ya una tecnología en su versión beta, teníamos el equipo, teníamos la proyección financiera, teníamos muchas cosas que armaban lo suficientemente de convencimiento para poder hacer una pre-seed, que es lo más difícil. O sea, si me lo preguntas, yo creo que hacer un pre-seed lo hiciste y tienes un 60% de probabilidad de éxito en tu siguiente ronda, pero la pre-seed sí que es difícil porque es una inversión conceptual. No tienes nada más que tu idea, tu proyección, digamos, que ujú, solamente tú te la sabes bien, que tú la puedes ver, pero no entiendes cómo lo vas a lograr, a menos que sea uno mismo. Y bueno, logramos hacerlo, logramos hacer un primer pre-seed gracias a también la apuesta de una empresa que quería hacer un cambio en la matriz energética que era Biopetrol. Eh, Biopetrol era una empresa que me sorprendió un montón porque si bien es de la industria petrolera, que es una de las industrias más tradicionales, digamos, que tenemos en el mercado, ellos estaban muy entusiasmados en poder hacer este cambio energético y en poder hacer este sistema de, de, de cambio del juego. Y bueno, fue muy complementario. Yo creo que la inversión que se hizo como pre-seed fue más
por la combinación de ambos, tanto lo que es movilidad como lo que es carga de vehículos, y esa sinergia fue genuina, fue invaluable, y creo que eso es lo que nos llevó adelante con el proyecto. Ujú. Además de que había un equipo tanto de directores, que era en el caso de Biopetrol, como nosotros, que éramos el equipo operativo, digamos, perfecto. Ahora, ¿qué sí puedo rescatarte de esto? Nosotros, para hacer el pre-seed, fue una strike one, es decir, nosotros queríamos realmente que sean ellos y los buscamos y les explicamos o sea, si no hubieran sido ellos, tal vez no se hubiera corrido otra persona en ese stage que Claro, pueda tomar ese pre-seed, porque era estratégico, era sumamente estratégico y tenía mucho propósito que lo hagan. Significaba mucho a nivel intangible. El que una empresa petrolera invierta en energía significaba mucho, no claro. solamente por la inversión, sino el concepto. Entonces, nada, ahí conocimos directores excelentes. Tenemos hoy de la inversión 2 directores dentro del board que son excelentes, excelentes, tienen muy bien claro lo que es la transición energética y dónde vamos a llegar. Entonces, bueno, fue una buena experiencia. Posterior a eso, arrancamos los demás detalles, empezamos a ya masificar nuestro prototipo, empezamos a trabajar ya en el concepto del kick-off del servicio, preparamos todo. Para ya el lanzamiento, como ya éramos una empresa que había tenido una buena valoración y habíamos tenido un buen inicio, era Ujú. importante que empecemos a trabajar nuevas líneas de negocios para también mantener la expectativa de nuestros inversionistas alta Claro, y que estén cada vez motivados a poder seguir invirtiendo en el área de energía, porque al final de cuentas era un compromiso nuestro con ellos y un compromiso con la comunidad y la ciudad de empezar a crear cosas buenas. Salimos a la luz, los hicimos públicos, nosotros teníamos mucha inquietud por hacer de que el proyecto no solamente sea un servicio o una manufactura, sino que cumpla el concepto inicial del pre-seed, que era la transición energética. Entonces empezamos a desarrollar mucho el campo de baterías, empezamos a entender cómo funcionan, tuvimos 2 años de entendimiento y esto nos llevó también a una alianza con el Estado, con ILB, y esta alianza fue creada para crear la primera batería boliviana inteligente, que eso es un montón, y hoy estamos ya prototipándola en su versión final. Eso ya, también llamó la atención de una siguiente ronda y consolidamos la ronda semilla con un grupo grande que se llama Grupo Kiefer, que también son parte del directorio, que fue la verdad, la sinergia que teníamos con ellos, porque ya trabajábamos con ellos sin que ellos inviertan, y ya. trabajábamos en el tema de nuestro seguro. Nosotros tenemos dentro del servicio de movilidad compartida, que ni siquiera Lime lo tiene por si acaso, Ujú. es un microseguro masivo que cuando inicias el ride, automáticamente por tecnología, ellos tienen una cobertura hasta que finalices el ride de todo lo que te pueda pasar a ti, al vehículo y a terceros. Entonces es un todo riesgo prorrateado a minutos del mismo ride, y la plataforma obtiene los datos, apertura el contrato, cierra el microcontrato y hace todo de una forma automática. Es Ujú. brutal porque es un seguro de micromovilidad, el primero en su clase en la región. Y bueno, ya teníamos el producto que se llama MobiCares, Ya, arrancamos con esto, ellos conocían lo que hacíamos, les gustaba mucho lo que hacíamos, entonces cuando llevamos una ronda, los primeros interesados fueron ellos que ya trabajaban con nosotros, entonces también ahí tenía mucho sentido. Y bueno, fuimos ahí terminando de complementar la ronda, hicimos una serie de pitch muy intensos, de mucho tiempo, y logramos cerrar con una buena valoración, una seed capital, que nos permitió ya. hacer nuestro launch en mayo. Eh, y bueno, a partir de mayo hasta ahora estamos terminando la fase piloto. Septiembre culminamos y hacemos la apertura de nuestra fase de eficiencia, donde vamos a mandar todo esto ya a su versión final. Cómo Ya. funcionar. Bueno, ha sido un trabajo intenso estos últimos 3 meses, pero
muy nutritivos, tanto para la vertical tecnológica, que es el servicio que les gusta mucho a la gente, como también para el campo de la manufactura, donde estamos probando nuestros productos y funcionan muy bien, mejor que los que podemos importar, y eso es algo genial. Y también para el campo de la energía, donde estamos en la feria inaugurando el primer centro de carga de vehículos eléctricos de forma intercambiable. Y eso es una innovación del primer mundo. Al final de cuentas es lo que están haciendo las grandes industrias de energía en Europa, y nosotros lo estamos haciendo acá en Santa Cruz. Entonces, Claro. buenísimo. Falta mucho camino. Sabemos que estamos recién empezando el largo rumbo de la startup, pero por lo menos sabemos que es el camino y estamos en buen rumbo. Y bueno, hay equipo, como dicen, y eso es lo más importante. Claro, ahora, mira, acá quiero resaltar un par de cosas y también quisiera un poco que nos comentes, porque quizás en la audiencia ahí están estos emprendedores, los fundadores que quieren arrancar y hacer una startup, tienen ahí sus ideas y normalmente piensan lo duro que debe ser conseguir capital, ¿no? Y tú has pasado por este proceso tanto en ronda pre-semilla y en la ronda semilla, entonces quisiera un poco que nos aconsejes quizás de cómo podrían ellos acceder a este capital, cómo ellos lo tienen que ver, el momento o en qué etapa deben realmente ir a conseguir ese capital, ¿no? Como startup. Mira, yo creo que lastimosamente estamos en el país con menos fomento a la inversión de riesgo. Entonces, Claro, incluso Paraguay tiene un venture capital, donde puedes ahí llevar tu idea de riesgo y poder hacer que la inviertan. Pero acá no tenemos nada parecido, más que unas cuantas que están enfocadas en mercados en otro stage. Pero para arrancar un capital de incubación es complicado. Yo creo que lo primero que tienen que hacer los emprendedores es tomarse en serio el emprendimiento. Porque si la gente emprende, pero como un hobby, no van a obtener inversión, pero ni por si acaso. Pero claro, si la gente se compromete realmente y su inversión significa el 100% de su tiempo, su esfuerzo, sus ganas, sus esperanzas, yo creo que va a ser muy fácil que una persona capte eso y le gusta la idea y le gusta el esfuerzo, lo valore y invierta. Pero si no notan genuinamente que una persona da el todo por el todo y que realmente esto es parte del proyecto de su vida, es muy complicado que la gente confíe en ti. Es muy complicado que la gente invierta un capital que podría estar invertido en un negocio menos riesgoso claro, por algo que estás probando. Entonces, yo creo que las pruebas funcionan bien en la metodología interna, pero un emprendedor no puede probar, tiene que darlo el 100 por el 100 y realmente si no funciona, pivotear. Pero por lo menos lo que hagas, hazlo intensamente hasta el punto en que la gente que capte eso confíe en ti y te invierta. Porque si no, trabajar el emprendimiento como un hobby nunca va a funcionar. Y capaz lo que falta en este país no son emprendimientos, porque hay muchos emprendimientos, pero es seriedad en los emprendimientos y casos de éxito, que al final termina siendo el huevo o la gallina. Si no hay seriedad, no va a haber casos de éxito. Y si no hay casos de éxito, tampoco van a haber personas que confíen en que los proyectos pueden ser serios. Entonces, creo que es cuestión de tiempo y cuestión de empresas se animen a hacerlo. Es decir, unos cuantos pocos pueden hacer un efecto multiplicador y esos cuantos pocos tienen que animarse, es la idea. Y ya cuando exista un ecosistema de emprendedores serios que tengan startups serias, yo creo que automáticamente va a empezar a emerger un mercado de inversión de riesgo real y genuino. Pero hasta que eso no pase, estamos todavía en una especie de limbo en el cual no se sabe si es un buen negocio invertir en capital de riesgo o es un mal negocio. Todavía no se han visto casos de éxito genuinos. Entonces, es complicado. Pero a priori te puedo decir que estamos por buen camino. O sea, con todo lo que está pasando, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer las cosas bien, porque también sabemos que si lo hacemos bien, va a haber un efecto multiplicador. Si lo hacemos mal, va a haber un trauma, que seguramente la gente no se va a animar si nos va mal. Pero fuera de eso, creo que hay muchas otras personas que están haciendo un buen trabajo. Creo que está Blink con una nueva generación de startups que está arrancando. Está Jaigo, que está arrancando también su primera generación. Están varias empresas que están arrancando ya una nueva generación, porque tenemos de herencia todo lo anterior que nos dejó Ultracasas, nos dejó Tu Gerente, nos dejó Mamut,
nos dejó Net Comidas, que hizo su éxito. Entonces, todo esto es un poco la herencia que nos toca a las nuevas generaciones. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo bien y hacerlo más grande con las ventajas que nos da el ecosistema. Y las nuevas generaciones que vendrán de aquí a 1 año, 2 años, pues deberían ser un poco la herencia que dejamos. Es lo que yo pienso, Marcelo. Totalmente. Y bueno, acá como agregando un poco a esto, es que hay que acordarnos de que las personas invierten en los emprendedores, y acá se va a lo que tú igual acabas de mencionar, ¿no? Quieren ver, o sea, que estás 100% metido en esto, que estás dedicándote a esto, o sea, que respiras la startup técnicamente, ¿no? Entonces, esto es algo fundamental, más que en la idea como tal, es en eso, ¿no? En el emprendedor, en el equipo. Y acá te quiero preguntar un poco que, y justo lo que estabas hablando un poco hace rato, la importancia del equipo, ¿no? Quisiera un poco que nos comentes qué habilidades has tenido que desarrollar tú, especialmente ya siendo como el CEO, en este caso de Mobi, para poder liderar un equipo, qué retos has asumido y enfrentado, ¿no? Sí. Yo creo que profesionalismo es lo principal. Hay que ser muy profesional con lo que uno hace. Los skills son buenos. Creo que los skills hay que desarrollarlos en su mayor versión. Me refiero a que, bueno, si eres bueno en finanzas, realmente ser el mejor financiero que pueda haber, porque es lo que haces bien. Pero los soft skills también son importantes. Entonces, algo Ya, que desarrollas mucho en startups son los soft skills, porque hay resiliencia, hay mucha persistencia, hay confianza, trabajo en equipo, liderazgo, responsabilidad. Creo que es muy importante que cada persona, independientemente del cargo, tenga muy claro que ese cargo que ocupa es el cargo más importante. Al final de cuentas, yo soy un empleado también. claro, Independientemente yo sea un founder, eso no importa en el campo laboral. En el campo laboral soy un trabajador, como todos, como un centinela, que es nuestra persona en calle controlando los vehículos. Yo tengo roles, tengo funciones, tengo habilidades que tengo que tener, especialmente los conceptos de liderazgo, que es lo más importante para un CEO, pero no solamente mi cargo, el otro cargo tiene que tener otro tipo de soft skills también muy similares, también muy importantes, porque si nos falla uno, pues es una cadena de fallas y al final de cuentas termina la empresa desquebrajándose y las startups son mucho más que una empresa, es un conjunto de personas motivadas de gran manera que hacen cosas increíbles fuera de lo posible en una empresa tradicional. O sea, una persona trabajando en una startup produce 3 veces más que una persona en una empresa tradicional porque no tiene toda esa motivación, no tiene toda esa, al final de cuentas acá nos concentramos en la felicidad de nuestros trabajadores. Yo tengo justo ahora un programa de marketing interno para medir que los empleados estén felices, que estén contentos, que estén tranquilos, que realmente sea el lugar especial donde quieren trabajar, que sea el mejor lugar donde quisieran pasar el día. Y nos enfocamos en eso siempre y cuando él vaya cumpliendo los objetivos que trazamos con metas un poco más altas que lo normal. Entonces, sí, creo que las habilidades que tenemos que tener son mucha competitividad, o sea, tenemos que saber que tenemos que ser los mejores, porque si no somos los mejores, pues, ¿para qué estamos tratando de hacer la mejor empresa del mundo? Porque es lo que todos queremos ser uh-huh. la mejor empresa del mundo, pero creo que es algo que tiene que ir pasando puesto por puesto, cargo por cargo, y si no hiciste eso con el puesto de abajo, hasta ahí llegó tu cadena de habilidades y se te truncó. Entonces, creo que todos tienen que cumplir ese principio básico y es algo muy distinto, ¿no? Yo que he estado en industria tantos años, la gente tiene otro concepto de un trabajador, quiere que cumple horas, quiere, o sea, pues, es un completamente distinto concepto. Y acá tienes que usar mucho entendimiento, mucho criterio para saber qué le gusta a cada uno. Es un mundo, cada persona es un universo, cada persona tiene cosas diferentes, pues, personas diferentes, problemas diferentes, realidades diferentes. Entonces hay que ponernos en el zapato de cada uno, entender qué le gusta, qué quiere, qué no quiere, qué no le gusta y cómo puede ser mejor personalizando cada tratamiento que tienes con cada persona. Y eso es un reto. Es un reto que personalmente te digo, cada día se te pasa algo diferente y hay que saber sobrellevarlo porque esa persona, como te digo, es tan importante como la otra.
independientemente del cargo, si no la tengo feliz, algo va a salir mal. Entonces, bueno, son muchos soft skills que los founders tienen que tener para entender a su gente, sobre todo, que son los que construyen la empresa. Claro, mira, hace unos minutos mencionaste algo clave que de hecho creo que igual quiero un poco entrar a detalle para la audiencia, que llega a ser de objetivos, KPIs, ¿no? Y lo importante que es poder medir a tu equipo, ¿no? Y bueno, aparte poder medirlo, saber establecerlo para la misma empresa. Quisiera un poco que nos comentes cómo ustedes se lo toman eso de poder establecerse objetivos, KPIs, y qué recomendaciones igual tuvieras ahí para los founders que están ahí afuera, ya sean que sean solamente ellos como founders, como equipo fundador, o ya tengan un equipo puesto, ¿no? Sí, yo creo que hay que trabajar mucho en eficiencia. Yo hoy, con total Ya, sinceridad te digo, capaz podría haberlo hecho mejor en cuanto a la eficiencia, capaz por el hecho de que salga bien y porque también estás en tus primeros intentos, supongo que también la experiencia ayuda mucho. claro. Te preocupa mucho el producto, te preocupa mucho que salga muy bien, que salga perfecto, que salga como lo estás prometiendo en tu promesa de valor. Entonces te olvidas un poco de la eficiencia y terminas generando o erogando muchos gastos, costos, tanto de personas como también de cosas, bueno, un sinfín de puntos. Pero si trabajáramos en la eficiencia y entendiéramos que cada persona tiene un unit economics, que cada persona puede cubrir un costo operativo, cada persona puede cubrir un costo de desarrollo y sobre ese concepto ir trazando objetivos, porque lo más difícil es saber cuál es la meta que debo ponerle a una persona. Si no lo sabes, No, tengo un número, digamos. claro, porque Sí. puedes tirarle un número X y si no es lo que realmente va a poder llegar, es como que me desmotivo porque no voy a llegar, te anticipo que no lo voy a hacer, entonces lo perdí. Pero si soy lógico y entiendo y comprendo cuál es mi eficiencia real, con que yo tenga un rendimiento positivo versus un esfuerzo en tiempo y dinero, voy a poder darle una meta que a mí me funcione y que si la supera, pues pueda tener un rendimiento adicional. Pero lo principal es que por lo menos cubra el rendimiento positivo. Con que eso esté base, yo ya puedo ponerle ese objetivo y premiarlo si hace mucho más de eso. Pero a priori tiene que cubrirlo. Eso es lo más Sí, importante. sí, Entonces, cada founder tiene que saber identificar cuál es ese punto de equilibrio, cuál es ese punto de inflexión en el cual puedo poner una meta y que sea positiva. Y bueno, ahí es donde trabajamos todos los días. Mientras más personas hay, es más complicado, pero bueno, para eso están los softwares también. claro, totalmente. Ahora, mira, quisiera ir al otro lado de la moneda un poco, que creo que va a resonar bastante con la audiencia, ¿no? Y un poco igual puede ser un dilema hasta mío personal en algún momento, que llega a ser lo que son las empresas familiares. Si quieres, hay esa presión familiar de que sigas, continúes en la misma empresa familiar, ¿no? Y aparte, está que uno quiere cumplir sus sueños, ¿no? Entonces, quisiera saber un poco cómo tú lidiaste con eso, ¿no? Y qué consejo igual tuvieras para eso, porque igual es algo difícil, ¿no? O sea, hay esa presión de la familia, de que colabores, que igual hagas crecer la misma empresa, la familia, y bueno, por el otro lado, quieres impactar de otra manera al mundo, a tu país, ¿no? Sí. Sí, bueno, yo no soy el mejor ejemplo para eso, porque Ajá. la verdad es que en su momento yo decidí hacer mi propia startup, decidí hacer mi propio negocio industrial, decidí hacer un poco todo al margen y fue un Ya, error, te lo digo hoy con toda la experiencia y conocimiento de causa. Eh, Creo que el camino no es alejarte de tu empresa familiar, más bien apoyarte, porque tienes ahí una serie de herencias, no solamente monetarias, sino también en know-how, en personal. Al final, el tiempo pesa mucho. El tiempo de funcionamiento, o sea, hoy estoy consumiendo el 60% de mi tiempo en el kickoff, en el onboarding, en todo lo que tengo que hacer para establecerlo y arrancarlo, pero en una empresa familiar tienes todo eso ya establecido y engranado. Tienes personas que hacen lo que hacen años de años y lo han perfeccionado. Tienes contabilidades entendidas, tienes un entendimiento del negocio
y lo que puedes hacer es mejorarlo mucho. Las famosas spin-offs creo que son las que tienen que sobrellevar en el tema de nuevas generaciones. Creo que una empresa tradicional, familiar, no va a dejar de ser una empresa tradicional familiar y está bien. En un campo de portafolios de inversión, es sano tener un portafolio de inversión tradicional con bajo riesgo. Pero eso no significa que ese portafolio de inversión no pueda tener su pequeño portafolio de riesgo, que puede ser derivado de ese negocio tradicional. Sin ir muy lejos, digamos, si nosotros hubiéramos con la empresa familiar incursionado en una food tech, claro, que sea derivado de la producción de equipos de gastronomía, y con esa food tech haya tenido ventajas competitivas que nadie más pueda tener, pues seguramente que sería un éxito y seguramente podría conseguir inversores por doquier. Pero me compliqué la vida un poco en vano. Hoy me doy cuenta, pero está bien porque me pasé el camino pedregoso y aprendí más de lo que debía aprender y eso está bueno porque entonces me prepara para ser el CEO que quiero ser, pero podía haberla pasado mucho menos mal. Podía haberlo pasado un poco más tranquilo, haber disfrutado un poco de la universidad, haber disfrutado un poco de los amigos, haber podido hacer mi startup, hacerla tranquilo, sin estar tan estresado. Entonces, seguro que sí hay un mejor runway que puedes tomar. Puedes hacer spin-offs, puedes hacer productos derivados del proyecto tradicional. Yo lo que recomendaría realmente es que lo hagan así, que encuentren cómo darle la vuelta al negocio, refabricarla, repensarla, y bueno, hacer ya lo que quieras hacer con tus nuevos conocimientos sin vulnerar, porque también es un problema que a veces como nuevas generaciones, a nuestro viejo le decimos, oye, todo está mal y tenemos que hacerlo todo de nuevo porque no hay está ese bien. choque y todo, Claro, ¿no? Ese problema como familia. y le debemos respeto, porque lo que ha logrado, lo ha logrado en su En su tiempo, con los momento. recursos que habían, y fue difícil. Entonces, merecen respeto, mucha valoración, pero al margen de eso, no tenemos que involucrarnos en eso, sino poder hacer algo que derive de eso. Entonces, yo creo 100% que las nuevas generaciones que tengan empresas familiares encuentren la vuelta, le den un spin-off y seguro que van a hacer una incluso super startup con eso, porque nadie más va a poder tener lo que uno tiene con todo ese CAPEX ya invertido y tiempo de funcionamiento. Y bueno, después ya en su momento, si se querrá hacer otra cosa, cumpliste la misión de familia, digamos, no te hiciste a un lado y hiciste tus cosas, digamos. Sí, y la verdad que es muy, muy buen consejo, Ariel. Yo la verdad concuerdo bastante contigo. De hecho, es algo que, bueno, primero se tiene que intentar cómo se puede, uno puede brindar valor ahí mismo en la empresa familiar y luego ver qué innovación puede traer, ¿no? Creo que de eso se trata generación tras generación. Eh, y bueno, mira, Ariel, lamentablemente ya estamos llegando al final de la entrevista, pero quiero hacerte las preguntas que le hacemos a todo speaker. La primera viene a ser qué es lo que crees que viene después en tu industria, ¿no? Igual, qué vienes después para Momi en este caso igual, en un cuestión de futuro y también qué cosa le está causando un reto ahora, ¿no? Sí, ok. Bueno, el futuro es eléctrico, no hay duda. Entonces, por tendencia, tenemos un camino largo. Hay un mercado gigante en las tres verticales y hay mucho por hacer. Yo creo que el trabajo no va a acabar hasta incluso después que yo me vaya y entre otro, y va a seguir trabajando duro porque este es un camino muy largo. Ujú. Por parte de los retos, creo que hoy lo más importante es lidiar con la realidad boliviana. Hacer startup en Bolivia no es lo mismo que hacer startup en Estados Unidos o hacer startup También en de por sí Perú. más retos, ¿no? Es una complejidad adicional supremamente grande. Es decir, no es simplemente un 20% más, yo creo que es un 300% más de complejo. Y también hay que tomar decisiones en su momento. Nosotros hemos tomado decisiones institucionales que tienen que ver con expansiones también en protecciones de riesgo país, bueno, están ahí por si acaso, pero Ujú. por ahora vamos a tratar de arrancar con todo, protegernos mucho en el camino, pero bueno, no es una cuestión tanto de solamente lo político, también es un concepto
normativo, legal, Hay de todo. fiscal. Mm, Son muchas cosas que te hacen menos competitivo. Al final todo se traduce en competitividad y si queremos ser los mejores del mundo, cuesta mucho más desde Bolivia. Entonces, sí, hay muchos trabajos por delante. También hay muchas ventajas. Entre ellas está el litio, que es parte de las grandes cosas que tiene Bolivia y vamos a tratar de capitalizarlo al máximo. Eh, Algún día, ojalá que el Mutum, pero todavía no se viene algo positivo de eso. Tal vez no en los próximos 3 4 años no se sepa nada. Pero sí, en cuanto podamos encontrar oportunidades en nuestro país, ayudar un poco al desarrollo y la marca país de Bolivia, pues Movi está al 100% con el propósito y, por supuesto, siempre llevar en alto de que una startup boliviana puede conquistar mercados internacionales y hacerlo con conceptos de alta competitividad. No solamente penetrar mercados, sino conquistarlos. totalmente. Eh, Acá ya nos con la segunda pregunta llega a ser ¿cómo tú cuidas tu salud mental? Estoy trabajando en eso todavía. Yo creo que hay stage. Y ahorita el stage que me toca es un stage fuerte, duro. Eh, digamos, es el momento en el cual duermes poco, te trabajas mucho, tienes muy poca actividad recreacional, digamos, pero porque estamos realmente en la fase de que si no lo hacemos bien ahora, el futuro completo de la compañía no va a poder prosperar. Entonces, es el timing para esforzarte un poco extra, pero no significa que debe ser así siempre. Es decir, tenemos que tener nuestros límites muy marcados. Estoy trabajando en eso, tengo que trabajar en eso, de hecho. Uno de esos retos. Y es un reto, claro. Es como que irte al extremo, al otro extremo y bueno, darle un poco de ligereza a tu vida no hace daño. Yo creo que para eso también tu equipo tiene que estar muy bien formado porque son los que te permiten respirar un poco. Yo te diría, mucho más tranquilo, tengo un equipo mucho más preparado. Sé que si tengo que estar ausente una semana, esto va a funcionar, pero bueno, eh, creo que también es un poco el reto soltar de a poco y es un tema personal de cada uno que poco a poco tiene que ir soltando todo ese hábito de trabajo en exceso y ir acoplándolo a una estabilidad. Lo bueno es que la edad nos acompaña, el tiempo nos acompaña y bueno, esperemos que hasta el próximo año podamos consolidar todo lo que sea el kickoff y vivir un poco más lo que nos toca vivir. Totalmente, y estoy sumamente de acuerdo contigo en eso, ¿no? De que es un reto especialmente para un founder y depende mucho la etapa, ¿no? Pero sin duda es algo importante porque a veces nos llega a consumir demasiado y llega ahí el entrepreneurial burnout, esos burnouts de emprendedores y salir de esos burnouts es mucho más difícil de que estar cuidando, ¿no? Entonces, sin duda ahí para los emprendedores escuchando esto, que sin duda es algo difícil, pero hay que encontrar ese balance. Ahora, yéndonos con la última pregunta, llega a ser, ¿en quién te has tenido que convertir tú para llegar donde están? Y bueno, ¿en quién te estás tratando igual de convertir para poder llegar donde quieren llegar, ¿no? Esto en cuestión de habilidades, quizás igual tú como CEO, como tal. Yo creo que, yo creo que esta versión que tenemos ahora, digamos, hablando a nivel personal, es Ajá. la versión que hoy necesita Movi y es exactamente lo que debo estar haciendo. Eh, Quizás solo necesito tiempo. Realmente estoy muy conforme con lo que vamos haciendo y cómo vamos avanzando. Aprendemos cosas todos los días, desde luego, pero creo que independientemente de lo que aprendas, el propósito central y el objetivo principal no cambia. Entonces, con que yo mantenga ese objetivo en el mismo lugar y de la misma intensidad y forma, vamos a ir bien. Independientemente de los nuevos skills que vaya obteniendo en el camino, que siempre conoces gente nueva o haces una contratación clave y esta persona con skills nuevos te nutre mucho de nueva información. Entonces, creo que es algo de todos los días, pero independientemente de eso, estoy muy conforme con la eficacia en la que estamos yendo. Eh, Hay que mejorar la eficiencia, desde luego, pero sí creo que en algún momento
mi participación como CEO tiene que acabar y hay otro perfil que debe entrar. Entonces, espero que en ese momento sea el momento perfecto para poder tomarme un descanso y disfrutar un poco de los resultados. Hoy, como te digo, estoy haciendo lo que debería hacer, estoy conforme con eso, tengo el mismo objetivo, no lo he cambiado hace 3 años y sigo con ese enfoque y el enfoque va a ser el mismo, por lo menos todo lo que se pueda mientras el cargo me dure. Pero en algún momento el perfil que tengo va a ser insuficiente o va a ser innecesario para la empresa. Entonces, seguramente llegando a una maduración, entrará un perfil mucho más ordenado, un poco mucho más estable, digamos. Yo creo que como la presidencia. La presidencia tiene tiempos y tiempos. Un día necesitas una persona con ciertos skills, otro con... Pero Claro. al final todo tiene que velar por el bien de la empresa y hay un directorio que tomará las decisiones en su momento, cuando sea el momento, y también yo tendré que decir cuando sea el momento de descansar, ok, hasta aquí llegué, ya le toca a otro, pues aquí está todo mi reporte, digamos, y entregué un despacho ordenado, pero bueno, para eso falta bastante, por lo menos Claro. a priori me queda un par de años más. Claro, no, sin duda. Bueno, mira, Ariel, te agradezco bastante todo lo que nos has compartido. La verdad que ha sido de sumamente valor, especialmente para todo founder. Realmente nos has encaminado bien de cómo es realmente lleno de retos, tropiezos, testing en todo lado, ¿no? Y te agradezco mucho todo lo que nos has compartido. Estoy seguro que les ha brindado demasiado valor a todo founder que lo esté escuchando ahorita, toda persona que quiere emprender, no importa la industria. Así que como Business Launch te deseamos todo lo mejor y esperamos tenerte de vuelta pronto para que nos cuentes igual el impacto y cómo van avanzando como móvil, ¿no? Gracias, gracias, Marce. Un abrazo a toda la comunidad y a su servicio.